hermanos y amigos, Dios les bendiga. Estamos en una serie que se llama El peligro de una sola vez. Vimos que Ananías y Zafira mintieron una sola vez. Vimos que David se descuidó una sola vez. Y ahora vamos a ver que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal una sola vez. Así que bienvenidos. El tema de hoy es conociendo las artimañas del enemigo. Para eso tenemos que ir a Génesis 2, versículo 15 al 17. Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios a través de estos versículos le había advertido a Adán que no fuera a comer de este árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán tenía una situación muy particular. Comer o no comer de este árbol era un asunto de libre albedrío. La escogencia debe tener límites y Adán iba a aprender con creces esta triste realidad. El libre albedrío, que era una fortuna que Adán lo tuviera y que nosotros hoy en día también lo tenemos, no nos hace apto pues para todos, ¿no? No es un permiso y tampoco es un bono para usarlo en cualquier cosa. Así que el libre albedrío puede ser un arma de doble filo. Así que el no comer o el comer de este árbol dependía absolutamente de Adán, de utilizar bien el libre albedrío que el Señor le había dado. Es una cuestión de obediencia. Bueno, ¿obedezco o no obedezco? ¿Como o no como? Dios le había advertido eso, que del día que de ese árbol comiera, él iría a morir. La advertencia ya estaba clara, pero muchas veces uno como que no hace claro o no hace caso de la advertencia. Como que a veces uno tiene que vivir las cosas en carne propia. Uno a veces no aprende de los consejos de los demás, no aprende de los espejos de los demás, sino que lamentablemente en muchas situaciones uno tiene que aprenderlo pues viviendo la situación. No debería ser así, pero tristemente es así. Hay cosas que uno tiene que obedecer, así uno le parezcan lógicas o no le parezcan, así uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Pero si Dios lo dice en la palabra, mira que es mejor obedecer. Así que este libre albedrío hay que saberlo concretar, hay que saberlo redirigir, hay que saberlo dominar, porque eso no es un permiso para yo hacer lo que yo quiera. La Biblia dice eso, ¿no? Que no usemos la libertad en Cristo para hacer de eso un libertinaje. Y Satanás emplea unas artimañas, unos apuntes muy interesantes que a él le funcionaron con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque usó el libre albedrío. Él sabe que el libre albedrío nos puede perjudicar. Y él utiliza unas situaciones que aquí le llamamos artimaña, que es una arma para cazar. Eso es artimaña. Entonces, él emplea unas artimañas efectivamente, porque si le funcionaron con Adán y Eva, hoy en día le siguen funcionando. Y uno puede decir, ¿cómo le puede seguir funcionando después de cientos y cientos y cientos de años, por no decir miles de años? Pero esa estrategia que el enemigo tiene tan antiquísima, todavía hoy sigue funcionando. Así que vamos a ver en este día 3 artimañas que el enemigo utilizó para que Adán y Eva comieran de ese árbol que Dios le había prohibido que no lo hiciera. Pero él emplea esas 3 artimañas y yo quiero pues que en este día nosotros las conozcamos. La primera artimaña del enemigo es distorsionar la palabra de Dios. Pero vamos a leer primero pues Génesis 3 del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar
la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pues me pasé un poquito hasta el versículo 6, pero es bueno leerlos todos. Acá dice que la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí Satanás hace varias cosas. Una de las cosas que él hace es que pone en entredicho la autoridad del Señor. Le cuestiona y le está haciendo ver a Eva que ella está siendo manipulada por alguien llamado Dios. Sinceramente, Satanás está cambiando el sentido original de lo que Dios había dicho. Porque en el 2:16 Dios no dijo eso. Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios dijo que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de uno nomás. Así que el mandamiento de Dios no es gravoso. Eso dice la Biblia, que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son difíciles. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, mira, ustedes pueden comer solo este árbol, pero del resto ustedes no van a comer de él? Pero Dios no es así. Dios es un Dios amplio. Dios es un Dios generoso. Y solamente dijo que de un solo árbol no comieran. Y Satanás lo que dijo fue, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren que lo que está haciendo es distorsionando la palabra del Señor. La distorsión es como cuando un espejo. Hay espejos que distorsionan la imagen, que uno se mira, se ve gordo, se ve bien bajito, chaparro, como dicen en otros lados, o quizás se ve uno altísimo, largo. Esos espejos distorsionan la imagen que uno proyecta. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo quiere distorsionar todo lo que Dios dice, todo lo que Dios habla, él lo agarra y lo presenta de una manera diferente. Entonces, mire el trabajo tan tremendo que está haciendo él. Sin embargo, Eva respondió bien. Dice que Eva dijo lo siguiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces Eva había aprendido bien del esposo, porque la orden, cuando Dios dio esta orden, ella no estaba era Adán solo. Me imagino que Adán, pues obviamente, se la transmitió. Entonces, ella le dice, no, no señor, así no es como usted está diciendo. Suena parecido, pero no es lo mismo, porque el propósito del enemigo es presentar lo que Dios dice de una manera parecida, pero con un significado distinto. Entonces, eso se llama herejía. Y ese es un gran problema que se está viviendo hoy en día, que es la herejía que lleva la mitad verdad y la mitad mentira. Por eso es tan difícil nosotros conocerla. Es decir, que la herejía es la manipulación del enemigo para distorsionar la palabra de Dios, para que nosotros la entendamos de una manera diferente, no con el propósito que Dios quiso que nosotros la entendiéramos, sino de un propósito satánico, una cosa diferente, muy distinta al diseño original o a la voz original que Dios dio. Eso se llama herejía. Ahora, hoy en día hay muchas herejías que le presentan a la gente como una verdad. Por ejemplo, hay una iglesia que dice o pone fechas cuando Cristo va a venir, porque la Biblia dice que Cristo va a regresar. De esta iglesia, a través de los años, le ha enseñado a su gente o le ha mostrado a su gente diferentes fechas en las cuales el Señor Jesucristo va a venir. Entonces, ¿pero se ha cumplido? No, no se ha cumplido. La verdad, ¿cuál es? Que Jesucristo va a venir. ¿Cuál es la mentira? Las fechas, porque eso nunca lo dijo el Señor. El Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe, dice, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, eso es la herejía, esa es la distorsión. Yo encontré acá, distorsionar es deformar algo, sean sonido, palabras, imagen. Se altera de manera sutil para que parezca lo mismo, pero no es así. Que eso es la herejía. Por ejemplo, todos sabemos que hay un infierno. Esa es la verdad. La verdad es que la Biblia presenta el infierno como un lugar de fuego, como un lugar de llama. Entonces, la herejía es decir que hay un lugar llamado purgatorio.
¿El purgatorio lo menciona la Biblia? No, no lo menciona la Biblia. ¿Por qué la gente lo cree? Porque el purgatorio da a entender que tiene las mismas características del infierno. Llama, fuego, sufrimiento, dolor y todo eso. Entonces se dice, no, el purgatorio existe. Usted vaya un tiempo y allá vas a sufrir unos años, pero después de ahí usted lo van a sacar y va a llegar al reino de los cielos. ¿Qué es las verdades que menciona? El sufrimiento que viene después de la muerte, porque es real, el cielo también, que hay que pagar, todo eso es real. Pero ¿cuál es la mentira? La mentira del purgatorio. Eso es falso. Entonces, eso es la herejía. Por ejemplo, hubo un presentador de televisión que ya murió, que todos lo conocimos, el cual él hablaba de los ángeles. Y claro, en la Biblia pues se mencionan los ángeles, no podemos decir que no. Y habla de muchas clases de ángeles, habla de clasificaciones de ángeles, la Biblia menciona todo eso. Pero que dicen ellos que hay que pedirle a los ángeles. Esa es la mentira. Entonces la herejía es esa, es una combinación entre la verdad y la mentira. Existen ángeles y le podemos pedir a los ángeles. Podemos hablar con ellos. Podemos esperar que nos guíen, que nos direccionen, que nos ayuden, que nos indiquen por dónde ir. Pero no es así. El único que nos puede ayudar a nosotros se llama Jesucristo de Nazaret. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo de Nazaret, dice Timoteo. Así que el diablo todavía hoy le siguen funcionando estas distorsiones, estas herejías en medio de tanta gente. Por eso es que hay tanta iglesia con tanta mala doctrina y la gente está confundida. Otros caen en ella y es lo que uno quisiera evitar, pero realmente uno entiende la gente. Uno entiende cuando la gente dice, mire, yo no sé a qué lugar ir, yo no sé a dónde congregarme. Y lo que la gente dice, ¿quién tiene la verdad? No, pues nadie tiene la verdad. La verdad la tiene Jesucristo. Vamos a mirar el segundo punto. El enemigo escuchó lo que Eva le dijo. Eva le dijo, ¿sabe una cosa? Lo que usted está diciendo no es así. Sino que Dios dijo que podemos comer de todo, menos de ese árbol. Y sabe una cosa, el día que nosotros comamos de ese árbol, nosotros vamos a morir. El enemigo inmediatamente le respondió, no moriréis. Y ahí muestra la segunda artimaña o estrategia del enemigo, y es negar rotundamente la palabra de Dios. Y esto sí que le ha funcionado a él. Él le dijo, no, no van a morir. Esta frase que le está diciendo es diciendo que Dios está mintiendo, que lo que Dios dice no es verdadero. Aquí hace cuestionar la veracidad de Dios y obviamente el carácter y la naturaleza del Señor. Porque como dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Todo lo que diga la Biblia, así a nosotros no nos guste, así nos parezca increíble, es verdad. La Biblia habla de cosas del pasado, pero también habla de cosas del futuro. Por eso es que en este canal de YouTube hemos mencionado de cosas que van a suceder, como el rapto de la iglesia, el día del gran juicio final, todo eso, las resurrecciones, todo eso el Señor lo menciona. Parece increíble, como parece algo salido de la realidad y uno tiende a no creerle y el enemigo quiere que uno no crea. Pero por más irreal, por más inverosímil que esto parezca, lo que Dios diga es real. El enemigo que dice, no moriréis. Él quiere que Eva lo vea a Dios como un mentiroso. Y él no tiene ningún temor de negar totalmente lo dicho por Dios. Entonces, por eso es que uno escucha frases en medio de la gente que uno dice, hombre, contrario a lo que Dios dice. Una de las frases que la gente dice es, el cielo no existe. Mucha gente dice eso. No, la gente dice, no, uno cuando se muere, hasta ahí van las cosas. Pero no es así. La Biblia dice que hay vida después de la muerte. ¿Qué dice la gente? Que no hay vida. Y esas no son palabras de la gente. El apóstol Pedro, cuando estaba en el entrenamiento con nuestro Señor Jesucristo, se le acercó y le dijo algo al Señor. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No le está diciendo Satanás a Pedro, el que le estaba hablando a Pedro, que le estaba diciendo al oído a Pedro qué decir. Por eso hay muchas frases que la gente dice que no vienen del corazón de ellos,
que no, ellos no las elaboraron, ellos inclusive no las pensaron para decir, las repiten. Es decir, las dicen porque otros las dicen o sencillamente le llegan influenciadas por el enemigo. Y es con el ánimo de negar todo lo que Dios dice. El cielo no existe. Otros dicen, el infierno no existe. El infierno es aquí. Claro, pues por los sufrimientos, por las situaciones que uno pasa. Y dicen, no, el infierno es aquí. Este es el infierno. Pero eso es mentira. ¿Cómo van a decir que el infierno existe y que es para las personas después de que mueran? El Señor dice que existe, que el infierno es un lugar de tormento para toda aquella persona que rechaza la gracia de Dios. Eso lo dice, pero la gente dice que no, eso no son palabras humanas, eso son inspiración satánica. Otros dicen, no, es que el Dios de este mundo es el dinero. Y sacan la plata y dicen, mire, este es mi Dios, o estas empresas que yo tengo, ese es mi Dios. La gente dice eso porque, claro, uno sin dinero pues no puede hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que están haciendo con estas frases? Están diciendo que lo que Dios dice es mentira, que lo que la palabra dice es mentira. Hay gente que no cree en la palabra, la rechaza. La gente dice es que Dios no existe, que es un invento humano. Y por eso hay un grupo que se hace llamar ateos, o el ateísmo, que niegan rotundamente la existencia de Dios. El diablo dijo, no moriréis, lo contrario a lo que Dios había dicho. Y resulta que Dios ha dicho, ciertamente morirás. No era una broma. Dios no estaba, digámoslo así, hablando por hablar. Es una realidad. Y Adán y Eva lo experimentaron, obviamente, cuando pecaron, murieron. Lo dicho por Dios se cumplió. Tú no te puedes escudar en esas frases de la gente. Tú no puedes repetir lo que la gente dice. Tú no puedes hablar sin conocer la palabra. Por eso es necesario que tú mires la palabra del Señor, que tú escudriñes la palabra de Dios para que te des cuenta que es lo que Dios dice y no lo que la demás gente dice, o corrientes filosóficas dicen, o humanistas dicen. Es necesario entonces ir a la palabra del Señor. Satanás responde de una vez. Le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe? Satanás muestra a Dios como un egoísta. Porque Satanás dice acá, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, se les van a abrir los ojos. Está juzgando a Dios. Y eso es precisamente la tercera artimaña del enemigo. Y es juzgar a Dios injustamente. Él está diciéndole a Eva, ¿sabe una cosa? Él no quiere que ustedes abran los ojos. Él les está diciendo, ustedes están ciegos. Y ciegos los hizo Dios. Y ciegos los quiere tener Dios. Porque Él no quiere que ustedes vean la realidad de las cosas. Y otra cosa le dice, además de eso, Dios no quiere que ustedes sean como Él. La verdad es que Dios los tiene en la ceguera porque Dios los quiere tener sumidos en la ignorancia. Dios quiere que ustedes tengan esa posición poco digna. Pero si ustedes abren los ojos, ustedes van a ser como Dios. Van a conocer el bien y el mal. Está mostrando un Dios egoísta, un Dios que no ama a la gente, un Dios contrario a lo que nosotros hemos conocido, un Dios contrario a lo que tú has disfrutado, un Dios que busca sus propios intereses. ¿Cómo podemos olvidar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Dice Satanás, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes adelanten, que ustedes avancen, ¿verdad? Que ustedes sean como Dios. La gente juzga a Dios. Y mire que acá, en este aspecto, lo triste de la vida es que Adán y Eva no estaban ciegos. Sinceramente, ellos veían lo que tenían que ver. Dios les quería evitar a ellos una tragedia que más adelante vivieron. Pero como yo les decía, nosotros los seres humanos somos así. Nosotros no nos valemos de los ejemplos de los demás. A nosotros como que no nos importa lo que la gente viva. Por mucho que la gente nos aconseja o los espejos que veamos, no sé,
¿Por qué somos así? De ir a experimentar la situación. Como le decía una muchacha a otra que tenía 2 hijos, le decía, mira, usted tiene que cuidarse, no va a ser como yo, le dijo, no va a ser como yo de tener 2 hijos, sin un hogar, sin un matrimonio, de hombres diferentes, no va a ser como yo. Y después tuvo un tercer hijo. Y la que le escuchó también salió embarazada. Entonces son cosas que uno no aprende de eso. Pero ¿qué hace uno? Juzgar a Dios. La gente juzga a Dios. La gente dice, oiga, ¿por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué a mí me pasó esto? Cuando a uno le muere un ser querido, la mayoría de la gente exclama, ¿por qué, Señor? Le están preguntando a Dios por qué de la situación, como que no me merezco esto y como que Dios te la culpa. Y el primero fue Adán, porque le dijo, la mujer que tú me diste por compañera. Satanás le ha cambiado en la forma de pensar y la forma de mirar a Adán después de que él desobedeció. El diablo le dijo, van a ser como Dios. Adán y Eva eran como Dios, no eran Dios. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor, y más ellos, en los que estaban en esa inocencia, sin haber pecado, eran parecidos a Dios. Y el diablo sabía que ese había sido el pecado de él, había sido la falla de él. Él no quiso ser más que Dios. ¿Y sabe por qué? Porque por encima de Dios no hay nadie. Él se dio cuenta que Dios era la cúspide, lo máximo. Entonces no quiso ser más que Dios, pero sí quiso ser como Dios. ¿Y qué pasó? Lo expulsaron. Él sabía que donde esta gente anhelara ser como Dios, le iban a expulsar. ¿Sabían ustedes que hay muchas religiones donde le dicen a la gente que pueden ser como Dios, que pueden llegar a ese nirvana, a ese nivel? Eso es mentira del enemigo. ¿Para qué? Para que juzgar a Dios. Dice, no, Dios no quiere que ustedes avancen a otro nivel, pero esta religión sí, esta creencia sí, esta manera de ver la vida, sí, ustedes pueden pensar eso. Es que Dios es injusto, Dios es irreal, Dios es malo. No, Dios no lo es. Por eso no podemos echarle la culpa a lo que la gente hace, echándole la culpa a Dios de las situaciones, de lo que nosotros mismos hemos cultivado. Esta situación de la tierra como está así y de los eventos catastróficos que se vienen, no es culpa del Señor, es culpa solamente de nosotros. ¿Y sabe qué pasó? Adán y Eva comieron del árbol. Y sí, efectivamente, ellos abrieron los ojos. Pero no fue como el enemigo dijo para ser como Dios, sino que abrieron los ojos para ver el mal, para ser portadores del mal. Y quiero acabar con este ejemplo. Hay 2 personas que saben de una enfermedad terminal. Llamémosla el SIDA. 2 saben del SIDA. Están sentados en un escritorio, uno acá y el otro al otro lado. Ambos saben, ambos hablan de los síntomas, hablan con mucha propiedad de la enfermedad. La cuestión es que uno es el paciente y el otro es el médico, es el doctor. El doctor sabe por la experiencia, por lo que ha estudiado, conoce la situación, es más, sabe qué recetar, sabe qué darle. Eso lo sabe el médico. El otro lo sabe no por conocimiento, sino porque lo tiene, porque lo vive y afirma o confirma lo que el médico está diciendo. ¿Por qué? Porque el médico lo sabe, pero él siente la enfermedad. Aunque ambos hablan de la enfermedad, están reunidos allí en la consulta por un motivo de una enfermedad terrible. Sin embargo, uno es el que la padece y uno es el que se va a morir. Así pasó con Adán y Eva. Ellos fallaron, ellos pecaron, ellos desobedecieron y las consecuencias vino solamente sobre ellos. Así que ellos conocieron el bien que era Dios, pero también conocieron el mal, el pecado. Pero no solamente de conocimiento, sino que el pecado vino a morar en ellos y de ahí a toda la humanidad. Y por eso es que todos los seres humanos, dice la Biblia, somos pecadores. Pero Jesucristo dio la solución. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente hay que correr a Él y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, límpiame mis pecados con tu sangre. Señor, ayúdame a no creerle más al enemigo de estas 3 artimañas que hoy en día siguen siendo vigentes y que todavía el mundo acepta y que el diablo ha tenido tanto éxito. Pero quiero decirte en este día
que tú puedes ser diferente. Tú puedes salirte de ese contexto del enemigo. No creerle a las patrañas, a las artimañas y a las mentiras de Satanás y seguir adelante con victoria con nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlo en esta hora a que hagamos una oración, a que busquemos al Señor para que nuestros pecados sean borrados de nuestra vida. Oremos. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, por toda la gente que me está escuchando. Señor, que ellos vean estas artimañas del enemigo reales. Que ellos se den cuenta, Dios, que lo que han pronunciado o ha escuchado o ha pensado quizás no ha salido de sus propias ideas, sino que ha sido implantada allí a través del enemigo. Señor amado, que ellos abran los ojos, pero para ver ahora la realidad del enemigo, que el enemigo los quiere tener sumergidos ahí en la ignorancia y que suframos como Él sufrió, una expulsión de la gloria de Dios. Y así estamos, José. Hoy en día, Señor, fuimos expulsados, estamos lejos, la Biblia dice, lejos de la ciudadanía de Dios, alejados de la presencia del Señor. Pero tú pusiste una solución y es Cristo Jesús. Por eso en esta hora, Señor, pido que tú nos perdones todos nuestros pecados, que nuestros pecados sean borrados de nuestra vida, que las personas que me estén escuchando puedan decirte, Señor, límpiame de toda maldad, límpiame de lo que he hecho y que ha transgredido tu presencia y que ha lastimado tu rostro. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Bueno, vamos a seguir en esta serie que se llama El peligro de una sola vez. Así que dentro de 8 días los espero para una cuarta reflexión. Dios les bendiga. Chao, chao.